Me quedé afuera de la iglesia, vestida de azul marino, sosteniendo entre las manos la tarjeta de invitación que había llegado apenas 3 días antes. No tenía ni tantita calidez. Solo decía la fecha, la hora y el lugar. Nada de nos encantaría que estés con nosotros, mamá. Nada. Solo un nombre, un lugar, una ceremonia. Pero igual me presenté. Yo crié a ese chamaco. Me partí el lomo trabajando turnos dobles mientras su papá se largaba con una instructora de yoga. Vendí mi anillo de compromiso para pagarle los libros de la universidad. Y ahora, en el día más importante de su vida, ni una llamadita para ver si iba a ir. Aún así, ahí estaba yo. Pelo arreglado, zapatos bien boleados, el corazón hecho pedazos. Cuando entré a la iglesia, todo se detuvo. Pero no por mí. No. El silencio que cayó no fue de respeto, fue de incomodidad. Las miradas se movían rápido. Los susurros se colaban como cucarachas. Una mujer, creo que tía de la novia, agarró a otra del brazo y señaló disimuladamente. Entonces apareció él. Mi hijo. Traía un smoking que yo nunca vi ni en fotos, y un corte de pelo que ni reconocí. Su sonrisa tembló apenas al verme, luego se forzó en una expresión fingida. Mamá dijo, acercándose para darme un abrazo de esos que dan los políticos en campaña. No pensé que vinieras. Le sonreí como pude. No me lo iba a perder. Sus ojos se movieron rápido. Detrás de él, Lena, su prometida, lo miraba fijo. Ni siquiera hizo el intento de sonreír. Solo movió los labios sin emitir sonido. ¿Qué hace aquí? Y entonces pasó. La organizadora se acercó, toda nerviosa, con una carpeta en la mano. Disculpen, dijo, tratando de sonar amable, hay una pequeña confusión con los asientos. No tenemos ningún lugar reservado para usted. Parpadeé. ¿Cómo? La organizadora me miró a mí, luego a mi hijo, que no levantaba la vista. Usted no está en la lista oficial de invitados. La familia de la novia dijo que había poco espacio. Me giré hacia mi hijo. ¿No me apartaste un asiento? Él parecía querer desaparecer. Es complicado, mamá. El acomodo estaba muy justo, y los papás de Lena. Levanté la mano. Ya, está bien. No, espera. Pero yo ya me había dado la vuelta. Afuera todavía brillaba el sol. Los pájaros seguían cantando. De algún modo el mundo seguía girando, aunque yo me sentía rota por dentro. Me subí a mi coche. No lloré. No grité. Solo manejé. Antes de empezar, no dudes en decirme desde dónde estás leyendo. Y si te gusta esta historia, un like y una suscripción me ayudarían muchísimo. Manejé todo el camino de regreso a casa, 2 horas completas sin prender el radio. Mis pensamientos hacían más ruido que cualquier canción. Sentía la traición aplastándome el pecho, como si el cinturón de seguridad me estuviera asfixiando. Pero cuando por fin llegué a la entrada de mi casa, algo dentro de mí se había roto, o más bien, se había acomodado. Ya no solo me dolía. Ya estaba harta. Harta de que me hicieran a un lado. De actuar como si todo lo que he sacrificado no valiera. De ver a mi propio hijo poner a todos por encima de la mujer que le dio todo. Y no iba a quedarme callada. Porque lo que nadie sabía, ni él, ni Lena, ni la organizadora con su carpeta esa, es que yo pagué toda la boda. Cada flor, cada silla, cada platillo, cada copa de champaña. Todo salió del fondo para la boda que empecé a juntar cuando mi hijo tenía 16 años. Lo fui creciendo poco a poco gracias a un negocio que puse en secreto. Metí ahí cada aguinaldo que no usé, cada vestido que no me compré, cada plan que dejé en pausa. Al final era una lana suficiente para una boda de lujo. Pero había una cláusula en el contrato con la organizadora y los proveedores. Yo tenía el poder de dar la última firma. Y no había firmado nada todavía. Me metí a mi correo. El coordinador de eventos acababa de mandar el enlace para el pago final esa misma mañana. Todo seguía pendiente. No se había pagado, no se había aprobado.
Me quedé viendo la pantalla unos segundos, y luego le di clic en rechazar pago. No solo cancelé el pago. Cancelé toda la boda. Y luego apagué mi celular. A la mañana siguiente, ya tenía 9 llamadas perdidas. Para la tarde, iban más de 20. Y entonces, sonó el timbre de la puerta. En cuanto abrí, mi vecino me dijo: «Quizá quiera salir, ya llegó la prensa». No me apresuré. No entré en pánico como antes. Me quedé ahí, en la cocina, con la tetera silbando y las hojas de té en remojo. Volvieron a tocar. Más fuerte esta vez. No un golpeteo loco, sino uno constante, de esos que dicen: «¿Sabes quiénes somos? Sabes que no nos vamos a ir». Volteé a ver mi reflejo en la ventana de la cocina. Tranquila. Serena. Ni una grieta en la cara. El té ya estaba listo. Lo serví en mi taza de porcelana azul, la que reservo para los domingos, y finalmente caminé hacia la puerta. Afuera, estacionada medio chueca entre mi entrada y el pasto del vecino, estaba una camioneta blanca con el logo de una estación de noticias local que reconocí de inmediato. Y ahí estaba ella. La reportera, impecable a pesar del calor, ya con el micrófono en la mano y los ojos brillando con esa clase de curiosidad que puede hervir océanos. La señora Albrecht, preguntó apenas abrí la puerta, con la cámara grabando de una vez. ¿Es cierto que canceló la boda de su hijo el mismo día del evento? No me alteré. Ni parpadeé. Solo tomé un sorbo de mi té. ¿Esto está saliendo en vivo? No, no respondió rápido, aunque yo sabía que sí. Estamos grabando para el segmento de la tarde. La prima de su nuera subió algo a TikTok y ya va en más de 600,000 vistas. La gente está, pues, curiosa. Esto se está saliendo de control. Volteé a ver más allá de ella, directo al camarógrafo. Hizo un gesto con la mano, medio tímido, como si estuviéramos compartiendo un chisme, como si esto no fuera mi propio dolor convertido en entretenimiento para medio internet. No voy a dar declaraciones, dije en seco, empezando a cerrar la puerta. Solo una pregunta. ¿Qué te hizo hacerlo? Me detuve un segundo. Solo uno. Y luego solté. Cuando alguien te dice que no hay lugar para ti en su mesa, a veces la única respuesta que queda es volver a quedarte con la mesa. No esperé a ver su cara. Cerré la puerta, puse seguro y corrí la cortina. Entonces me reí. No una risita nerviosa. Me solté una carcajada, fuerte, de esas que sacan todo lo atorado. Porque lo que nadie sabía, ni mi hijo, ni Lena, ni la organizadora con su carpetita, es que no solo perdieron la boda, también perdieron el dinero que tenían como respaldo. Ese que yo ya había transferido a mi cuenta antes de cancelar el último pago. Caminé a mi cuarto todavía con el té en la mano y agarré el celular. Tenía 23 llamadas perdidas y 3 mensajes de voz nuevos. El primero era de Lena. Espero que estés consciente de lo que hiciste. Mis papás están humillados. Los invitados vinieron desde 3 países distintos. ¿De verdad disfrutas arruinarle la vida a tu hijo? Vip. El segundo era de mi hijo. Mamá, por favor, llámame. Yo no sabía que habían quitado tu nombre de la lista. Yo no estuve de acuerdo con eso. De verdad, debí haberlo revisado. Por favor. Vip. El tercero era de un número desconocido. Señora Albrecht, le habla Arnold Cratton del Silver Manna Country Club. Hoy recibimos una solicitud de cancelación respecto a la boda del señor Kingsley Albrecht. Si fue un error, por favor comuníquese con nosotros en las próximas 24 horas. De lo contrario, liberaremos la fecha. Sonreí. No, no fue un error. Para nada. Que se revuelquen. Que suden en sus trajes rentados y sus tacones prestados. Yo pasé años siendo la que arreglaba los problemas, la que barría los desastres, la que pagaba en silencio, la que daba todo en silencio, y sufría igual de callado. Pero eso ya se acabó. Me puse un abrigo largo, me amarré el cabello en una coleta y salí a caminar. Fui a la panadería de la esquina. En el camino, una parejita pasó a mi lado murmurando.
Alcancé a escuchar las palabras boda, mujer y TikTok. Dios mío. De verdad se estaba haciendo viral. Marta, la dueña de la panadería, alzó las cejas cuando me vio entrar. No sabía que tenías ese nivel de drama guardado, dijo mientras me servía un café negro sin siquiera preguntar. ¿Ya viste el video? ¿Qué video? Giró su iPad hacia mí. Ahí estaba. Un video vertical, todo borroso y mal grabado, de mí saliendo de la iglesia con calma. El título decía, esta mamá acaba de salirse de la boda de su hijo. Y abajo, ¿la razón? Prepárense. Ni siquiera supe quién lo grabó. Seguro fue alguno de los primos de Elena. Me vi caminando en la pantalla, serena, como si nada, como una diosa saliendo entre las llamas. El comentario principal decía, actitud de reina. Ella pagó esa boda. Tiene todo el derecho de quemarla. Otro ponía, imagínate faltarle al respeto a la señora que pagó hasta el hielo. Y uno más, necesito su masterclass para alejarme con tanta dignidad. Me solté otra risa. Esta vez de verdad me aligeró el alma. Marta sonreía. ¿Sabes? Podrías escribir un libro. Yo lo leería. Me reí de nuevo, como si fuera broma, pero algo dentro de mí hizo clic. Ya no era solo una madre ignorada en la lista de invitados. Ahora yo era la historia. Y esta historia todavía tenía muchos capítulos por contar. El teléfono volvió a vibrar. Otra llamada. Luego otra. Lo puse en silencio. Pero entonces apareció un mensaje. Era de la mamá de Elena. Vamos a presentar una demanda civil por daños y perjuicios y angustia emocional. Pronto sabrás de nuestros abogados. Leí el mensaje, le di un sorbo a mi café y simplemente respondí. Lo estoy esperando con gusto. Porque si querían guerra, no solo estaba lista, ya traía los recibos. Y no solo hablo de dinero. Hablo de pruebas reales, capturas de pantalla, mensajes de voz, correos, documentos. Todo lo que demostraba que esa boda la había pagado yo, solita. Contratos a mi nombre, depósitos desde mi cuenta. Lena me había llamado controladora en un mensaje que nunca quiso que yo viera. Se burló de mí frente a sus damas de honor diciendo que en cuanto se casaran, iba a cortar el cordón entre mi hijo y yo. Incluso criticó mi forma de vestir en la cena de compromiso, susurrando a mis espaldas como si yo no la oyera. Pero la escuché. Escuché todo. Simplemente no hice nada, hasta ahora. Esa misma tarde, al llegar a casa, encontré 2 mensajes más en el buzón de voz y un correo larguísimo de mi hijo. Lleno de disculpas a medias, lleno de excusas como no quería armar problemas o solo quería mantener la paz con Lena. Pero al final, había una frase que me congeló por dentro. No quería elegirla a ella por encima de ti, pero supongo que lo hice. Y ahí estaba. La verdad. Cruda. Sin adornos. No, lo siento, no podemos hablar, solo una rendición silenciosa a lo que ella mandaba. Borré el correo y abrí una carpeta en mi escritorio titulada La gota que derramó el vaso. Ahí tenía todo guardado. Cada mensaje. Cada recibo. Cada prueba que nunca había usado, hasta ahora. Abrí la ficha de contacto de mi abogada. Apunté su número. Y justo cuando me estaba preparando para marcar, tocaron la puerta. Esta vez, con un golpe más suave. Familiar. Abrí, y ahí estaba él. Mi hijo. Sin chaqueta, la camisa arrugada, sin corbata, los ojos hinchados como si no hubiera dormido nada. Mamá susurró. No dije nada. No sabía que iban a hacer eso. No sabía que habían quitado tu nombre de la lista. No preguntaste, le solté, cortante. Eso era peor. ¿Podemos hablar? Hablar, repetí con frialdad. ¿Ahora quieres hablar? Después de un año evitándome, de esquivar mis llamadas, de permitir que tu prometida me tratara como a una niñera que ya se quedó demasiado tiempo. Tragó saliva. Ella pensó que ibas a arruinar la boda. Parpadeé. ¿Cómo? ¿Por existir? Él dudó.
Dijo que ibas a hacerlo sobre ti. Sonreí. Una sonrisa helada. ¿Y aún así no dije ni una palabra? Solo me fui, y cancelé lo que yo misma construí. Él dio un paso. Podemos arreglarlo, la volvemos a programar. No le dije con calma. No puedes. Esa boda fue posible por mí. La única razón por la que existió, fui yo. Entonces, devuélvenos el dinero, dijo bajito. Podemos hacer algo más pequeño, por nuestra cuenta. Lo miré. Lento. Con una mezcla de lástima y decepción. No lo entendiste, ¿verdad? Esto ya no se trata de dinero. Se trata de mí. De mi valor. De mi voz. De no dejar que me borren. No te voy a impedir que te cases con ella, le dije al fin. Pero tampoco voy a financiar mi propia desaparición. Iba a responder, pero su celular vibró. Miró la pantalla y su rostro se puso pálido. Lo vi antes de que bajara el teléfono. Una notificación. La demanda que la familia de Elena había presentado, se acababa de hacer pública. Mamá, dijo asustado. Van a intentar destruirte. No me moví. Entonces más les vale estar listos para lo que viene después. Porque lo que nadie sabía, era que hacía apenas unos minutos yo ya había mandado todos los contratos, los mensajes y los documentos a mi abogada. Y este lunes por la mañana, iba a presentar algo para lo que nadie estaba preparado. Algo que iba a cambiar sus vidas para siempre. Esa noche no dormí. Pero no fue ansiedad. Era enfoque. Alerta. Cada hora se sentía como una cuenta regresiva. La mujer a la que creyeron que podían ignorar. Estaba a punto de convertirse en la que nunca iban a poder olvidar. La casa estaba en silencio, pero en mi mente había una tormenta. A las 7:03 de la mañana en punto, la abogada Meredith Blake me mandó un correo. Asunto, como lo hablamos. Abrí el mensaje y revisé los archivos adjuntos. Contratos, comprobantes de pago, correos con los proveedores del evento y, lo más importante, la cláusula que claramente no leyeron. O tal vez sí la vieron, y decidieron hacerse los que no. De cualquier forma, ahí estaba, clarita. La clienta, yo, se reserva el derecho de cancelar todos los arreglos si es excluida personalmente del evento. Esa línea la metió mi abogada después de mi primera junta de planeación con Lena y su mamá. Ese día, me miraron como si fuera un abrigo viejo que estorbaba en la entrada y nadie sabía dónde colgar. Meredith escribió en el correo. Déjalos que chillen. Este show era tuyo, y ellos decidieron bajar el telón. Nos vemos en tribunales. Me recargué en la silla y solté el aire despacito. El poder no se sentía como venganza. Se sentía como justicia. Equilibrio. Mi celular vibró otra vez. Era Janice, mi vecina. Estás en las noticias. Canal 6. Le dicen, la boda fantasma. Encendí la tele. Y sí, ahí estaba otra vez. Las mismas escaleras de la iglesia, el mismo video borroso, pero ahora el conductor del noticiero le dedicaba un segmento completo. Sacaron fotos de la cena de compromiso. Entrevistaron a invitados que viajaron desde otros países y llegaron para encontrarse con las puertas cerradas con candado, y sin comida. Después mostraron una parte del contrato. Esa parte que Meredith había mandado de forma anónima a los medios. La cámara se fue a un experto legal. Este es un caso poco común. La familia de la novia rompió un acuerdo legal que claramente no entendió. Si la persona que pagó la boda no es bienvenida, tiene todo el derecho de cancelar el evento. El reportero asintió. ¿Entonces tiene fundamento legal? Tiene la pluma, respondió el abogado. Siempre la tuvo. Apagué la tele. Fui a la puerta y encontré un papel doblado que alguien había metido por la rendija del buzón. Sin sobre. Solo papel, letra temblorosa. Decía: arruinaste la vida de mi hija. Espero que estés feliz. No tenía firma, pero no me hacía falta. Sabía perfectamente que era de la mamá de Elena.
Lo rompí y lo tiré a la basura sin leer una línea más. Al mediodía, Meredith me llamó. Su voz, firme y sin rodeos. Su abogado está pidiendo una mediación. ¿Quieres verlos? Sí, dije. Pero no a escondidas. Nada de puertas cerradas. Si quieren resolver esto, que lo hagan frente a todos los que intentaron engañar. ¿Audiencia pública? Pública, dije. Que suden, igual que me hicieron tragarme mi dignidad en silencio en esa iglesia. Esa noche, la historia llegó a medios nacionales. Los encabezados no se hicieron esperar. Madre cancela boda de su hijo tras ser excluida. La matriarca Holt cancela ceremonia de $120,000 tras ser borrada de la lista. Los comentarios no paraban. Algunos me defendían, otros me decían rencorosa. Pero hubo uno que se me quedó clavado. Si ella parió al novio, ¿por qué no estaba sentada en primera fila? Recordé el mensaje que Lena le mandó a su dama de honor. Un mensaje que vi solo porque me agregaron por error a un grupo de WhatsApp, y me sacaron un minuto después. Ella escribió: vamos a poner a su mamá hasta atrás. Siempre quiere hacer todo sobre ella. Pero no hoy. Le tomé captura de pantalla. Nunca le dije nada, hasta ahora. La mañana de la audiencia de mediación, usé un traje azul marino hecho a la medida y unos aretes de perlas que me dejó mi mamá antes de morir. Me senté junto a Meredith en la sala de juntas. Al otro lado estaban Lena, su madre y su abogado. Mi hijo no se presentó. La noche anterior me había mandado un mensaje de texto. No soy lo suficientemente fuerte para aguantar esto. Por favor, entiéndeme. Lo entendí, pero también no. Lena fue la primera en hablar. Nos gustaría llegar a una solución pacífica. Sentimos que esto ya se salió de proporción. Yo no respondí. Dejé que Meredith hablara por mí. Sus clientas excluyeron intencionalmente a mi clienta de la boda que ella misma financió. Al hacerlo, rompieron los términos del contrato de servicio. Además, han difamado su nombre tanto en redes sociales como en mensajes privados. La mamá de Lena se metió en la conversación. Estábamos bajo mucho estrés. Cometimos errores, sí, pero no era necesario humillarnos así. Levanté la vista por primera vez. Humillarlas, dije en seco. Invitaron a 200 personas a una boda, y me dijeron a mí, que lo crié sola, que no había lugar para mí. Lena se encogió en su silla como si quisiera desaparecer. Su madre le susurró algo al abogado, quien se inclinó hacia adelante. ¿Cuáles son las exigencias de su clienta? Meredith sacó una carpeta y la deslizó sobre la mesa. Son 3 cosas. 1. Una disculpa pública, leída en voz alta por Lena y su madre, durante una rueda de prensa. 2. El reembolso completo de los honorarios legales. Y 3. Un acuerdo formal para cesar toda calumnia y difamación en Internet. El abogado frunció el ceño. ¿Y si nos negamos? Entonces presentaremos una demanda por daños y perjuicios, respondió Meredith con voz firme. Por incumplimiento de contrato, difamación y daño emocional. Se hizo un silencio largo. La mamá de Lena suspiró. Está bien, dijo con resignación. Lo haremos. Vamos a terminar con esto de una vez. Al día siguiente, se organizó una rueda de prensa en el mismo lugar donde se iba a llevar a cabo la boda. Lena estaba parada detrás de un podio, con una hoja temblorosa entre las manos. Los flashes de las cámaras iluminaban el lugar. Los periodistas se agolparon frente a ella. Se aclaró la garganta. Quiero ofrecer una disculpa pública a Margaret Albridge por haberla excluido y faltado al respeto en relación con la boda entre su hijo y yo. Nunca fue nuestra intención hacerle daño. Reconocemos su contribución y lamentamos profundamente las decisiones que tomamos. Al final, su voz se quebró. Su madre habló después, con una sonrisa que se notaba falsa. Reconocemos la generosidad de la señora Albridge y lamentamos sinceramente cualquier dolor que le hayamos causado. Esperamos poder seguir adelante con respeto mutuo. Yo vi todo desde mi sala. No porque necesitara la disculpa, sino porque el mundo tenía que verla. Después de eso,
Comenzaron a llegar llamadas de personas que no veía ni sabía de hace años, excompañeros del trabajo, gente de la iglesia. Incluso un viejo amigo que una vez me dijo que yo era demasiado tranquila como para cambiar las cosas. Me dejó un mensaje de voz que solo decía: sacudiste toda la ciudad. Casi lloro. Casi, hasta que volvió a aparecer mi hijo. Se quedó parado en el porche, con las manos en los bolsillos. Sin cámaras, sin Lena. Solo él. Rompí el compromiso, dijo en voz baja. Yo no me moví. No fue solo por la boda, continuó. Intenté que funcionara, pero después de ver cómo te trataba, y cómo la dejaba hacerlo, ya no pude con eso. Lo miré largo rato. Me lastimaste, dije. Lo se susurró. No espero que me perdones todavía. Solo quería decirte que estoy empezando de nuevo. ¿Solo? Pregunté. Asintió. Solo. Le abrí la puerta. Puse agua para el té. No hablamos mucho, pero a veces el silencio es más que suficiente. A la mañana siguiente, recibí una llamada del club de campo. Todavía tenemos tu depósito, me dijeron. ¿Quieres usar el lugar para otra cosa? Lo pensé unos segundos. Luego sonreí. Sí, sí quiero. ¿Qué tipo de evento? Una cena para mujeres a las que alguna vez les dijeron que no había lugar para ellas. Colgué. La lista de invitadas empezó a formarse en mi cabeza. Pero no llegué muy lejos. Justo cuando cerré la laptop, vi una notificación. Un nuevo correo electrónico. De Elena. Asunto: sé lo que hiciste. La primera línea decía: ¿crees que esto ya se acabó, pero apenas estoy empezando? Y venía con un archivo adjunto. Una foto mía, tomada desde la ventana de mi cocina, la noche anterior. Alguien me había estado observando. Esperando. Y yo no tenía ni idea de hasta dónde estaba dispuesta a llegar Lena. La foto no era borrosa. Estaba enfocada, clara, demasiado cerca. La miré, congelada. La imagen me mostraba parada en mi cocina, justo anoche, con la taza de té en la mano, mi silueta recortada por la luz amarilla de la lámpara del techo. Y yo no había visto a nadie afuera. Ni a Russell. Ni un coche. Nada. Ahí seguía el asunto, clavado en la parte superior del correo. Sé lo que hiciste. El nombre del remitente decía Lena, pero la dirección de correo no era la suya. Era una cadena rara de números, seguida de un proveedor gratuito. Una cuenta desechable. Volví a ver la foto. Luego hice clic para desplegar el mensaje completo. Avergonzaste a la familia equivocada. No hemos terminado. ¿Quieres silencio? Me voy a asegurar de que lo único que la gente recuerde de ti sea lo inestable que eras. No eres una heroína. Solo eres otra mujer amargada y abandonada que quería tener el control. Cuidado. Ya sé cómo entrar. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parada. La taza me temblaba en la mano hasta que me obligué a dejarla sobre la barra. Sentía el pecho caliente, pero no era miedo. No todavía. Era algo más frío. Más filoso. Agarré el celular y marqué a Meredith. Acabo de recibir un correo, le dije. Es una amenaza. Una foto mía, tomada desde la ventana de mi cocina. Desde tu ventana, dijo, seria. No la borres. Reenvíamela ya. Y quiero que presentes una denuncia esta misma noche. No te esperes. Tal vez solo esté tratando de asustarme. No importa. Ya cruzó la línea, me interrumpió con voz firme. Se acabó. Le reenvié el correo. En menos de 2 minutos me contestó con instrucciones y el contacto de alguien en el departamento de policía. Era un oficial con el que ya había trabajado antes en casos de acoso. Cerré la laptop, fui a la sala y bajé todas las cortinas. Cerré con llave cada ventana, revisé ambas puertas. Y aún así, el escalofrío no se me quitaba. Cuando regresé a la cocina, esa luz, esa ventana, ese momento. ¿Cuánto rato estuvo viéndome? ¿Y qué más había visto?
En la comisaría, el policía en recepción ya me estaba esperando. Meredith había llamado antes. Le entregué la hoja impresa con el correo y la foto. La clasificaron como acoso y amenaza digital con intención de intimidar. Me dijeron que rastrearían la IP, pero algo en su tono. No era protección, era como cuando alguien trata de calmar a un niño. Cuando salí al estacionamiento, mi coche estaba bajo una farola parpadeante. Volteé varias veces mientras caminaba. No había nadie. Solo viento y sombras. Y aún así, no me fui directo a casa. Manejé hasta el departamento de mi hijo. Me abrió la puerta en pants, con la camiseta toda arrugada y cara de no haber dormido. «Mamá, ¿estás bien?» Entré sin responder. «Necesito hablar contigo». Cerró la puerta, preocupado. «¿Qué pasó?» Saqué la hoja y se la puse en las manos. Me llegó esto. De una cuenta falsa. La miró en silencio. Se sentó de golpe en el sillón. Ella dijo que sí lo haría, susurró. Me quedé quieta. Congelada. Siempre me lo decía, continuó, si tu mamá se atraviesa, me voy a asegurar de que nadie la vuelva a escuchar. Solía decir en broma que sería fácil hacer que la gente pensara que te estabas volviendo loca. Levantó la mirada. Le vi la vergüenza en los ojos. No pensé que hablara en serio, dijo. Me senté frente a él. ¿Tienes idea de lo que está planeando? Negó con la cabeza. No, pero tiene contactos. Gente con dinero. Anduvo saliendo con un tipo que trabaja en seguridad privada. Alguien que sabe borrar rastros, mover direcciones IP, tomar fotos sin ser visto. ¿Tú crees que me haría daño? No, dijo, rápido. Y luego dudó. No me haría daño físicamente, pero sí destruiría mi reputación, mi carrera, mi nombre. Lo arrasaría todo con tal de parecer la víctima. Dejé que esa idea se asentara. No golpes. Pero todo lo demás. Juego sucio. A la mañana siguiente, desperté y vi que habían hackeado mi cuenta de Facebook. Habían cambiado mi foto de perfil. Habían publicado algo a las 3:07 de la mañana. Lamento lo que hice. Lo arruiné todo porque no soportaba ser irrelevante. Los comentarios ya estaban cayendo. Docenas. Algunos confundidos, otros hirientes. Y ¡guau! Al menos ya lo acepta. Que alguien le diga que se desconecte para siempre. Demasiado tarde, señora. Yo no había escrito eso, pero daba igual. Ya habían tomado capturas de pantalla. El daño ya estaba hecho. Llamé a Facebook, levanté un reporte, cambié todas mis contraseñas, activé la verificación en 2 pasos en todo. Me tomó todo el día recuperar mi cuenta, pero la publicación ya estaba rondando en grupos de chismes de bodas. Algunos blogs la retomaron. Madre admite haber arruinado la boda de su hijo por despecho. Era una mentira. Y, sin embargo, sonaba lo suficientemente real como para viralizarse. Así era Lena. No tiraba bombas. Prendía fueguitos por todos lados. Meredith trajo a un experto en informática forense. Rastreó el correo desechable hasta una cafetería en el centro. Wi-Fi público, sin cámaras. Pero el horario coincidía con movimientos en las redes de Lena. Teníamos lo necesario para una orden de restricción. Pero eso no borraría el daño. Quiere destruirme socialmente, le dije a Meredith. Para que, aunque gane legalmente, pierda todo lo demás. Ella asintió. Entonces ya es hora de que dejes de defenderte. Parpadeé. ¿Cómo? Que lo hagamos público. No solo documentos ni comunicados legales. Contemos tu historia. La verdadera. Desde el principio. Se inclinó hacia mí. Hagamos que la gente entienda quién eres. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Y por qué Lena le tiene pánico a que alguien te escuche? Dudé. Exponerlo todo significaba poner mi vida al descubierto, mi familia, mis heridas, mi orgullo. Pero tal vez era la única forma de recuperar el control. Está bien, dije.
Yo te ayudo a redactarlo, respondió Meredith, pero la voz tiene que ser la tuya. El artículo se publicó 2 días después. El título era: Pagué la boda de mi hijo. Luego me dijeron que no había lugar para mí. Comenzaba con mi historia. No la viral. La real. Hablaba de los sacrificios, de mi silencio. Del fondo para la boda que junté durante años. De cómo me excluyeron, de la humillación. Y de la decisión que tomé de irme. Y recuperar lo que intentaron arrebatarme. Terminaba con mi voz. Un último párrafo escrito con mis propias palabras. No cancelé la boda porque quisiera arruinarles el día. La cancelé porque entendí que ya me habían borrado. Y a veces, cuando te quitan el asiento en la mesa. No buscas otra silla, construyes tu propia mesa. Y te aseguras de que todos sepan que es tuya. En cuestión de horas, el artículo explotó. Los comentarios se desbordaron. Eres la heroína de una historia que intentaron voltear. A mi mamá también la dejaron fuera de mi boda. Ojalá hubiera hecho lo mismo. Mujeres como tú nos inspiran. Ya no nos quedamos calladas. Esa noche, dormí sin revisar las cerraduras 2 veces. Me despertó un nuevo correo. Sin asunto. Solo una línea. Te vas a arrepentir de abrir la boca. Y un archivo adjunto. Esta vez, no era una foto mía. Era una foto de mi hijo. En su trabajo. Sentado en su escritorio. Tomada desde afuera, a través de la ventana. Lo llamé en ese instante. Contestó al primer timbrazo. Me está viendo ahora mismo, dijo, en voz baja. Acabo de recibir la misma foto. Se me fue el aire. No solo intenta callarme, susurré. Quiere quebrarnos a los dos. Y no tenía ni idea de qué hacer después. Nos quedamos sentados en silencio un buen rato. La foto de mi hijo en su oficina, tomada desde afuera de la ventana, seguía ahí, sobre la mesa entre nosotros. Sin explicación. Sin exigencias. Solo ese mensaje escalofriante. Te vas a arrepentir de haber abierto la boca. Ya no era indirecta. Era una amenaza. Y no solo para mí. Para él también. Para los dos. Esto ya se está saliendo de control, murmuré mientras miraba la imagen. Mi hijo se inclinó hacia adelante, frotándose las manos. Ella solía bromear con estas cosas cuando éramos novios, dijo en voz baja. Decía cosas como, la gente es fácil, solo tienes que saber dónde viven, con quién hablan, y puedes destruirles la vida. Alzó la vista. Yo pensé que solo quería sonar intensa, dramática. Asentí, despacio. No era un chiste. Esa noche no dormimos. Nos quedamos en el sillón de la sala, con todas las cortinas cerradas y solo una lamparita encendida en el pasillo. Como a las 3 de la mañana, mi hijo rompió el silencio. Ya no voy a dejar que gane. Abrió su laptop, se metió a una vieja nube que tenía abandonada desde hacía meses. Y de ahí sacó años de mensajes de texto, notas de voz, capturas de pantalla, videitos. ¿Guardaste todo esto?, le pregunté. Asintió. No quería pensar que iba a necesitarlo, pero tampoco quise borrarlo. Empezamos a revisar. Un video de Elena gritándole a una florista. Un mensaje de voz en el que se burlaba de haberme borrado de la lista de regalos de la boda. Una grabación de pantalla donde le escribía a su dama de honor. Margaret se cree muy refinada. Déjala vestirse como sirvienta. Le voy a mover el lugar para que termine sentada en la esquina, como adorno. Y luego encontramos la peor de todas. Una nota de voz que le mandó a alguien llamada Clare. Si Margaret menciona el dinero, suelto lo de la crisis que tuvo después del divorcio. Nadie la va a tomar en serio. Todos tienen un punto débil. Yo voy a encontrar el suyo. Mi hijo me volteó a ver. No sabía que había grabado eso. Creo que estaba orgullosa. Respiré profundo. Ella pensó que yo era débil, susurré. Entonces hay que demostrarle que no lo eres, me dijo. Le mandamos todo a Meredith. A la mañana siguiente ya había metido una orden de restricción,
una denuncia por acoso y una demanda por difamación. Pero eso no fue todo. También contactó a un periodista de una cadena nacional. Alguien que ya venía siguiendo la historia desde que salió en las noticias locales. El reportero me pidió una entrevista. En cámara. Y por primera vez, acepté. Vinieron a mi casa al día siguiente. Un equipo chiquito, una cámara, un micrófono. Nos sentamos en el jardín. El aire olía a limoncillo y a tierra mojada. El periodista me preguntó: ¿por qué hablar hasta ahora? Miré directo a la cámara. Porque quedarse callada no protege a nadie. Solo hace que los acosadores se sientan con más poder. Y yo ya pasé demasiado tiempo en silencio. Conté toda mi historia, desde el inicio. Cómo crié sola a mi hijo, cómo empecé a juntar el fondo de la boda sin que él lo supiera, cómo lo apoyé en todo. Y cómo me dejaron fuera del día más importante de su vida. Expliqué por qué me fui. Por qué cancelé todo. Y por qué, cuando vino el odio, no me escondí. La entrevista salió esa misma noche en Televisión Nacional. Y en cuestión de horas, el castillo de naipes de Lena se vino abajo. Primero, la gente se volvió contra ella. Miles de comentarios invadieron sus redes. La gente empezó a compartir sus mensajes, sus audios, las capturas burlonas, todo. El hashtag se volvió tendencia. No era solo una madre. Era la madre. La que se ganó su lugar. Y fue Chactán quien saboteó la boda. Después de eso, sus patrocinios se le vinieron abajo. Lena había estado construyendo una pequeña marca como influencer. Cuidados de piel para novias, tips para planear bodas. Incluso una colaboración con una revista local de bodas. Todo se esfumó. Uno por uno. A medianoche, ya había puesto sus cuentas en privado. Y para la mañana siguiente, Meredith me llamó. Ya le notificaron, me dijo. Y además pidió una audiencia para reducir la indemnización. Su abogado argumenta que perdió más de $300,000. En contratos de marca, patrocinios. Y presentaciones que ya tenía agendadas. No sonreí. No porque no sintiera alivio, sino porque no lo necesitaba. Esto no era una venganza. Era cierre. Pero todavía no se había acabado. Una semana después, recibí una carta. Escrita a mano. Sin firma, pero reconocí la letra de inmediato: Lena. La nota decía: no ganaste. Solo lograste exhibirnos a las dos. Algún día, cuando todo esto se le olvide a la gente. Yo seguiré siendo más joven, más rica y más ruidosa. Tú vas a seguir sola. La leí una vez. Y luego la metí directo a la trituradora. Porque eso último era justo lo que Lena nunca entendió. No estaba sola. Tenía a mi hijo de nuevo. Tenía mi dignidad. Y algo que ella jamás volvería a tener: respeto. Mi hijo y yo decidimos irnos unos días de viaje. Cuando todo se calmó. Sin prensa. Sin teléfonos. Solo paz. La última noche, estábamos en una playa tranquila. El viento en el cabello y arena en los pies. Se volteó hacia mí y me dijo: ¿sabes de qué me arrepiento más? Negué con la cabeza. De no haber hablado por ti antes. De haber dejado que alguien más decidiera por mí. Como debía verte. Puse mi mano sobre la suya. Volviste, le dije en voz baja. Eso es lo único que importa. Nos quedamos ahí sentados hasta que salieron las estrellas. Y por primera vez en años, sentí algo. Que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Libertad. No victoria. No venganza. Solo libertad. Un mes después, organicé una cena. Pero no era una cena cualquiera. Era una reunión para mujeres que alguna vez habían sido silenciadas, ignoradas, excluidas. Algunas eran madres, algunas eran hijas. Algunas habían cancelado bodas. Otras habían dejado juicios atrás. Algunas habían tenido que reconstruir su vida desde cero.
La llamamos la otra mesa. Al final di unas palabras. A veces nos dicen que no hay lugar para nosotras. Que somos demasiado ruidosas. Demasiado intensas. Demasiado emocionales. Demasiado sinceras. Pero aún así venimos. Y cuando no nos invitan. Nosotras mismas construimos la mesa. Todas se pusieron de pie y aplaudieron. Varias lloraron. Fue algo silencioso, poderoso y perfecto. Y en ese momento supe que este no era el final de mi historia. Era el inicio de una nueva. Una que yo escribí para mí. Una donde nadie podía volver a borrar mi nombre de una lista. Una donde el asiento que ocupo es de piedra. Y nadie se atrevería jamás a quitármelo.